La medicina no avanza cuando todo está bien. Avanza cuando algo deja de funcionar. Cuando los resultados no cuadran. Cuando el sufrimiento es demasiado alto. Cuando la muerte ya no se puede justificar. Cada gran salto médico nació después de una crisis, no después de la comodidad, no después de la certeza. La anestesia nació cuando el dolor fue inaceptable. El lavado de manos cuando aceptar el error era inevitable. Los antibióticos cuando un fallo obligó a mirar distinto. La medicina mejora cuando se obliga a cambiar. De eso se trata esta temporada. Es el resultado de todo lo que nos cambió. Bienvenidos a la temporada 2. Ay, hijo de su pinche. Esto es Receta sin Receta, lo que no te dijeron en el consultorio. Es un podcast donde 3 médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes de la medicina. Y además vamos a seguir echando cotorreo. Bienvenidos. Ay, pues pinche. Güey, cómo extrañaba grabar, cabrón. Ya sé, güey, ¿no? Después de estos ¿Cuánto tiempo tenemos sin grabar? 6 meses. No, no es cierto. No, pues güey. ni tanto, güey, No. pero, güey, me di cuenta que Pero se disfruto siente. este pedo muy cabrón. Sí se siente. Cuando ya le empiezas a agarrar el saborcito a hacer las cosas Sí, y las dejas de hacer de repente, ¡pum! sí. Lo empiezas a extrañar. La doctora no lo extrañó. ¿No, verdad? Sí, claro que sí. Sí, lo que ustedes digan. Sí. Así, sí. Ustedes digan lo que yo extraño. Sí. El doctor Cristiano Ronaldo. La doctora Julia Monroy. El doctor Juan Carlos Sainz. Guau. Y esto es Receta sin Receta. Segunda temporada. Temporada número 2. Bienvenidos. Dirían los TikTokers o las influencers. Se vienen cositas nenis. Se vienen cositas. Nenis. Ya lo habíamos, ya les habíamos hecho el spoiler al final de la primera temporada, que se venían cositas. ¿Y qué crees? Están cocinando. ¿Qué crees? Están cocinando. Sí se vienen esas cositas muy positivas. Doctor Cristiano. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por que volvemos a contar con este público tan grandísimo que tenemos aquí en el auditorio. Público lleno. Digo, auditorio lleno. Y bienvenidos a esta segunda temporada que no nace desde nuestra comodidad. Al contrario. Güey. Al contrario. Nos vamos Al a poner contrario. incómodos. Exactamente. El tema del que vamos a hablar hoy, como dice Chris, no nace desde la comodidad. Nace desde los momentos en los que la medicina tuvo que detenerse, mirarse al espejo un poco y aceptar que algo no estaba funcionando bien. Porque si uno revisa la historia, la medicina no avanza por aplausos. Avanza por crisis. Y lo acabamos de ver hace 5 años. Sí. 5 años, ya 6 años van a ser. Güey, ya... 6 años. Sí. Y justo es de lo que queremos hablar el día de hoy. De esos momentos donde tocar fondo fue lo único que que ha permitido que evolucionemos. Así es. Vamos a platicar un poquito de algunos hitos. Así como dijimos entre líneas este hito del COVID. Platícanos, Julia, un poquito de la fiebre. ¿Qué fue eso de la fiebre puerperal y qué impacto tuvo en la medicina? Bueno, y ¿Qué es el puerperio? puerperio es el periodo que pasa una mujer después de tener un bebé. Ok, En palabras simples. está perfecto. De eso se trata. Muy bien. Y luego, ¿qué es eso de la Ay. fiebre puerperal? Vamos a tomar un poquito de historia. Eso. Y en el siglo XIX, dar a luz era un riesgo enorme. O sea, la mayoría de las mujeres en algunos hospitales que había en esa época, 1 de cada 3 mujeres moría en el parto. Bueno, después del parto, En el puerperio. Sí, ajá, el puerperio lo que acabo de decir, Ajá. por causa de esto. Sí, imagínate, embarazarte era Güey, sentencia de Casi, muerte, casi cabrón. un Era volado. ruleta rusa, güey. 1 de cada 3. Es un chingo. Bye. Está Sí. muy cañón. Sí, y además no era por el parto en sí, que seguramente, bueno, quienes hemos estado cerca de eso, obviamente Sí. yo no tuve un parto,
Sí. Por si se lo preguntaban. No, pero... También te sacaron por unboxing como yo. Pero, güey. Ah, de que no tuviste un parto tú. Sí, no, Ajá, pues no. sí. Ah, no, yo pensé que no habías nacido de un parto, perdón. No, yo sí nací de un parto. Sí, pobre mi madre, güey. Con forceps y la madre, pobre. Sí, te creo, güey. Seguro le va a sonar hasta la tarjeta de circulación. Pero, no, los que hemos estado, bueno, todo el mundo hemos estado cerca de un parto. A lo mejor no dimensionas todo lo que puede salir mal. Un parto, una cesárea, lo que sea, un alumbramiento. O sea, güey, muchas cosas pueden salir mal. Sí, yo creo que todos como médicos en nuestra formación nos toca tener al menos un parto. Sí, seguro. Y justo eso, lo que luego nos muestran en las películas, que cuando hablan de tiempos anteriores, que la persona tenía al bebé y no, se salva el bebé o se salva la mamá y casi siempre se muere la mamá, precisamente es porque, pues, por todo esto que ocurría en el puerperio, Sí. alrededor del nacimiento. Bueno, del sí, bebé. esto que platica Julia del siglo XIX, justo era lo que, nada más que me desvié, pero no era propiamente por el parto, sino por las infecciones que se daban justo en el puerperio, ¿no? Sí. Uh-huh. Todo esto fue hasta que un médico pues hizo una observación, yo creo que ha de haber sido muy incómoda. Cuando los médicos venían directo de hacer autopsias, la mortalidad se disparaba. Entonces imagínate que el médico hizo una autopsia y todas esas bacterias, todo eso que está ahí, vas a tener un bebé. Entonces alguien propuso algo que ahora lo vemos muy, muy simple, y es el simple hecho de lavarte las manos. Qué cabrón. Cosas que ya se hacían y que aparte no se dejó el COVID. Lavarte las manos. Que el COVID tuvo que recordarte que Sí. tenías que lavarte las Sí, manos. Güey, no mames. Claro. Sí, y además, obviamente, como mucha gente en el COVID dijo, no, eso no es cierto, no sé qué. Güey, igual a este compa le pasó lo mismo, ¿no? No lo escucharon, lo ridiculizaron, porque aceptar una propuesta tan difícil como lavarse las manos, ¿no? O sea, imagínate qué cagado, güey, que la gente dijera, no, hombre, ¿cómo lavarte las manos va a disminuir las infecciones? Pero yo creo que va más allá y justo era ese el problema, güey. Era admitir que el problema de esa mortalidad éramos los médicos. Porque ¿no? ahí, justo eso. O sea, la medicina empezó a cambiar el día en que alguien aceptó que lo que estabas haciendo estaba causando daño. Claro. Sí. Uh-huh. Y está cabrón cómo puedes reconocer que lo que tú estás haciendo está dañando a una persona. O sea, está matando gente, güey. Y ese era el error, güey, querer no admitir que tú estabas mal. Por eso, como habíamos comentado, fue muy incómodo para los médicos aceptar eso. Sí, seguro, güey. Sí, y hoy nadie discute que nos tengamos que lavar las manos. Pero seguimos teniendo momentos donde hay cosas que no checan, ¿no? Hay cosas que no cuadran. Sí. Existen casos donde sigues protocolos, guías, algoritmos y aún así, pues, definitivamente el resultado no siempre es el esperado y no siempre va a ser lo que queremos que suceda. Y realmente nadie está entrenado para poder gestionar este golpe emocional. Sí, exacto. O sea, la medicina no te rompe o el acto médico no te rompe porque no sepas, ¿no? Te rompe cuando sabes y aún así fallas. O aún así la evolución del paciente no es lo que tú esperabas. ¿Y eso? Ay, pensé que ibas a empezar Con Lolita Ayala. con Lolita Ayala. Ahorita me pongo listo. Ya sé, ya se fue. Bueno, pues hay que empezar a hablar de estos cambios, que justamente lo que queremos, el objetivo de este capítulo es como que nos demos cuenta que esos cambios que se han ido generando han sido para bien, y esta segunda temporada es un cambio que no es algo cómodo, definitivamente no. Tenemos que admitir que hay que hacer cosas diferentes, que cambiemos, y que estos cambios siempre han tenido algo positivo. Exactamente. Hay por ahí otro hito que, seguimos arrastrando sus beneficios. Y sí, Otro hito en la medicina y que de bien hecho fue un importante. error, ¿no? Exacto. Y Un se error, convirtió claro.
en la transformación de la medicina, güey. ¿Cuál es, doctora Monroy? El nacimiento de los antibióticos. Fue un error que salvó a millones de personas. Imagínate, güey. En 1928, este error seguramente, o sea, nació del descuido de alguien. Pero ese descuido de alguien hizo que cambiara la medicina. En 1928, Alexander Fleming estaba analizando cómo se comportaban las bacterias. Se fue de vacaciones y un día regresa y en la placa estaba llena de hongos, güey. Así de, donde estaba revisando, analizando los antibióticos. Un hongo. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho normalmente? Esta placa ya tiene hongo, lo tiras, ¿no? Al contrario de eso, güey, Alexander Fleming decidió observar. Dijo, a ver, güey, justo alrededor de estos hongos no hay bacterias. Entonces se dio cuenta que estos hongos producían una sustancia que mataba las bacterias. Y así es como nació como se descubrió la penicilina, güey. Y desde entonces, güey, dime quién nunca o a quién no le han aplicado penicilina. A los alérgicos a la penicilina. Pero sí les aplicaron porque si son alérgicos a la penicilina. No. Ya sé que no, No, pero está fue mal, bueno. está mal. Sí, tuve que haberlo aplicado para saber que Para eres saber alérgico. que eres alérgico a la penicilina, te deben Ay, de haber Cris, aplicado. matando los chistes. Claro, güey. Cris. Nada más porque era en tu contra, güey. Nada más Ya, porque güey. no era tu chiste. Sí, güey. Estuvo muy bueno, güey. Sí, Tienes que estuvo aceptarlo, bueno. güey. Estuvo bueno. Mal, pero bueno. Ay, güey. Sí, justo ahorita me hiciste acordarme de la historia de lo del lavado de manos. ¿Se acuerdan cómo era esa historia? O sea, cómo se dieron cuenta de que la fiebre puerperal se podía arreglar lavándose las manos. Lavándose las manos. A ver, platícatela, échatela. ¿Tú te acuerdas, Julia? Que tenían así como 2 salas de puerperio y o sea, a una sala pues dejaban que vinieran los médicos a revisar a las pacientes y que si alguien opina algo diferente que nos corrija. Y en el otro no le permitían que entraran si no se lavaban las manos. Y entonces se dieron cuenta que las de la sala de lavado de manos no se morían. Y las otras sí. Entonces, y si no, híjole, déjame googlear eso, porque si no me van a crucificar. Pero según yo fue una enfermera la que hizo eso. Sí, fue una enfermera. Porque, bueno, Semmelweis, ¿no? Porque aparte de todo eso era... O sea, en ese momento, obviamente, no utilizabas guantes. No. Ese es buen señalamiento. O sea, no era que no te lavaras las manos, sino que ni siquiera utilizabas guantes. Sí. Y si ahorita hasta usamos una ropa diferente con la que andamos en la calle, con la que entramos a quirófano. Entonces, imagínate, estás matando un puerco y, güey, O sea, no solo no eran guantes, no eran cubrebocas. No era ropa especial para... no era ropa estéril, no eran instrumentos estériles. No, y hay imágenes en las que ves a médicos con barbas gigantes Ajá. y están metiendo sus manos sin guantes en un paciente. ¿Ya lo googleaste? Sí, pero yo andaba... ¿No era lo de la enfermera? Sí. A ver, pero andaba confundiendo cosas antes de que me vayan a crucificar. Ignaz Semmelweis, que era un médico húngaro en Viena, observó que las mujeres atendidas por médicos que venían de autopsias morían más de fiebre puerperal. Implementó el lavado de manos con solución clorada. Mortalidad bajó casi del 20% a menos del 2%, aunque fue rechazado por la comunidad médica de su época. Y Florence Nightingale, que ella sí fue enfermera, introdujo higiene estricta en hospitales militares, redujo infecciones y muertes y consolidó el lavado de manos como un pilar del cuidado hospitalario. Pues ella es la enfermera de enfermeras. Exactamente. Es una enfermera británica. Bueno, era una enfermera británica. A ver, ahorita te voy a decir. Sí, hasta hay en Londres hay un y yo creo que estoy casi seguro. Nació en Italia. ¿En y Londres? Falleció en Londres. Bueno, no sé si hizo la mayoría de su trabajo, porque hay un museo enorme en Londres. ¿Ah, sí? De ella sí. Y estoy casi seguro que en ese momento nació la frase de ¡Doctor, ya se contamina! Ay, estábamos siendo tan solemnes.
Oye, quítame este cabrón de aquí porque ya le está Solo le picando. presté hoy. Ya le estoy aprendiendo. Ay, Aguas, cabrón. aguas. Pero ¿Entonces mira, es italiana? fíjate, es italiana. Pero dice, fue asesora de la reina Victoria del Reino Unido y del ejército británico. Su legado pervive en el Museo Florence Nightingale de Londres. Te digo, yo pasé por afuera de ahí. Ah, Tenía que decirlo, ¿verdad? no hallaba la Sí, manera de güey, decirnos. Iba a tronar, cabrón, Sí, si sí, no nos sí, sí. echaba en cara. Aquí tengo una foto. Ya que lo había traía ido a aquí Londres, güey. desde Sí. un principio. Aquí desde que estoy dijo yo Londres, afuera miren. del museo en Londres. Tomando una foto con Florence. Afuera de la bótica. ¿Dónde era la bótica que pasaste? No, eso fue en la En el Ciudad de centro, México. en el centro de En la Ciudad de México. México. Sí, pero Sí. nació en Florencia, Italia, Mm. 1820. Y murió el 13 de agosto de 1910. Ahí sí, en Londres. Mm. Sí, pero, o sea, está cañón como, bueno, no sé si se acuerdan en el ACS, creo que mencionaban en una plática que justo ahora que tienen la campaña de Stop the Bleed, ¿se acuerdan Ujú. de esa parte? Que justo de los grandes avances de la medicina se hacen las guerras, Sí, claro. ¿no? O sea, esto de pues, güey, la cirugía de trauma, cómo avanzan las guerras, ¿no? Porque, Sí. pues, imagínate todo lo que viven estos Ahí sí. cuates y todos los hemostáticos, ¿de dónde salieron? Pues de las guerras, güey, ¿no? Ujú. Tienes que Sí. parar el sangrado lo más rápido que puedas. Sí, y hay algunos instrumentos que los usan exclusivamente en la guerra. Y están buscando la manera de poderlos optimizar acá en la medicina. Como el Reboa. El globo que utilizan para detener sangrados, meten a través de las femorales y los inflan. Y te da oportunidad de tener paciente para Hacerle salvarle algo la más. vida, güey. Sí, claro. Y eso lo utilizan pues los militares principalmente. Ya ahorita se intenta utilizarlo para los accidentes, para el trauma, para los accidentes traumatizados. Pero pues es un globito. Accidentes traumatizados. Los pacientes Doctor traumatizados. Chris 2026. Primera frase del 2026, Primera papá. frase, anótenla. Ponle uno. Vamos a hacer una lista. Un cuac. Hazlo por mí. Sí, digo, estos hitos justamente pues son o nacen desde la incomodidad, ¿no? Desde los errores. De observar y no quedarse De observar. con los brazos cruzados y decir, ya fue un error más. Sino fue un error, pero a ver por qué fue ese error y qué es lo que le podemos sacar positivo a ese error. Sí, justo como esto que dices de la penicilina, ¿no? O sea, cómo eso güey, debe ser un parteaguas en la medicina, cómo eso dio posibilidad de que sobrevivieras a güey, cuántas infecciones. Sí. Y eso fue el inicio de la era de los antibióticos. Ujú. Sí. Ya Sí. van 100 años, van a ser 100 años. Ajá. El Fresnito. Ya van a ser 100 años, güey. 100 años y todavía seguimos utilizando la penicilina. Y ¿Sí? bueno, sí, 1928. No, No, de que la de sigas que la sigas utilizando. usando. En pacientes. Bueno, Bueno, ahí ya hay con como- tantos antibióticos hay como indicaciones muy específicas, Sí. ¿no? Ya ya no Hay- es penicilina para todos. hasta hay una especialidad como que se encarga de ver que para qué infecciones es qué antibiótico, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, yo creo que también todos hemos tenido a algunos pacientes que nos han hecho o que nos han obligado a cambiar, ¿no? Sí. No, claro, o sea, yo creo que todos los días tienes que estar con los ojos abiertos, en sentido figurado, me refiero a cambiar las cosas de la forma en que las estabas haciendo precisamente para tener mejores resultados, ¿no? Sí. Sí, donde una crisis nos obligó a cambiar las cosas de cómo lo hacemos hoy en día. Porque realmente un error no define al médico, realmente lo que lo define es todo lo que se aprende después de una crisis. ¿Recuerdas, Julia, algún paciente que te haya hecho cambiar? ¿O que te haya hecho evolucionar? ¿O te haya hecho ver las cosas de una manera diferente? ¿O actuar de una manera diferente y ser lo que realmente eres? Piénsalo. ¿Tú, Juan Carlos? Sí. Apenas estaba preparado para Julia, güey. Julia.
Es que sí, o sea, pero, o sea, sí me ha pasado en varias ocasiones, pero algo significativo. A lo mejor sí hubo una paciente que me hizo redefinir la manera en la que yo veía las hernias. Justo eso, era una paciente ya que serán como 78 años, que tenía una hernia muy grande. Entonces, pues yo la operé la hernia, la hernia la pude cerrar, le puse la malla, pero no tomé en cuenta todo lo demás. Entonces, esa paciente le hubiera ido mucho mejor si la hubiera preparado de la forma que ahora lo hago. Claro. O sea, desde ahí empecé a ver que hacía falta algo para que ese paciente le fuera mejor. Y a lo mejor cuando a ti te pasó eso, todas estas técnicas que ahora utilizamos, como el Botox, el catéter, poner aire en el abdomen del paciente, técnicas diferentes, a lo mejor, seguramente, como eso fue hace un chingo. No, fue hace que la semana pasada. Entonces, antes, o sea, no estaba tan demostrado que todo esto funcionara. Entonces, No, sí, tampoco exageres, no fue hace 50 años, Chris. ¿No? No, pero el ¿No? Botox, ¿cuánto tiempo tiene que se empezó a tener un poco más de auge? ¿Como unos 20? Menos, Julia. No creo que tanto. Entonces, sí, cuando yo estaba en la especialidad, todavía no estaba tanto el usar el Botox. Más Hace bien a 10 lo años, mejor en donde tú lo estabas haciendo no lo utilizaban. pues a lo mejor también. Tiene más tiempo. Estoy casi seguro que no tiene tanto Bueno, tiempo. Pero bueno, Vamos a ¿cuánto buscarlo. tiempo? O sea, ¿hace cuánto Sí. tiempo te pasó con esta paciente? ¿Qué será? ¿5? No, como unos 8 años, yo creo. Bueno, sí. Pero bueno, te diste cuenta y no te quedaste con ay, no se pudo, Pero- fue la paciente, sino Ajá, a lo mejor algo tengo que hacer diferente. a lo mejor pasó justo lo que dices ahorita. O sea, a lo mejor en el lugar donde a mí me enseñaron cirugía, Ujú, no utilizaban eso. Pero no significaba que no se utilizara en otras partes. correcto. Y eso fue lo que me hizo buscar que algo le ¿Qué faltaba. qué más O sea, le podías ofrecer a sí. ese paciente? Fíjate, tengo una anécdota y no sé si a lo mejor ahorita que se las cuente se van a acordar y van a decir, sí. Así como Chris, sí, Pe- ajá. Pero, ¿te acuerdas, Julia, cuando empezamos a operar con Chris, él cómo instalaba el neumoperitoneo? Con el que le ponía su jareta alrededor de la... Ajá, o sea, Sí. o sea, tú y yo lo hacíamos de la misma forma Ujú. y Chris, como apenas empezaba a operar con nosotros, él lo seguía haciendo de la forma en que él estaba acostumbrado a hacerla. Ujú. Correcto. Y yo creo, bueno, aquí ya me voy a poner a suponer cosas. Sí. Yo creo que te diste cuenta que los resultados que teníamos nosotros dos a lo mejor eran los mismos que tú, Ujú, pero lo hacíamos Más fácil. más fácil y más rápido. sí. Y a lo mejor por eso terminaste cambiando tu forma de hacer las cosas, porque ahora los tres lo hacemos igual. Sí. Ujú. Yo lo hacía de esta manera porque en donde a mí me enseñaron, a mí se me hacía muy difícil, o yo veía como también mis maestros les costaba trabajo el cerrar ese puerto. Y algunos decían, no, así déjalo. Y después te das cuenta que el así déjalo era una morbilidad, una enfermedad más para el paciente, porque era una hernia obligatoria en ese ombligo del paciente. Entonces, batallaban mucho a la hora de cerrar. Y yo en mi mente fue, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? Voy a hacerlo de esta manera. Voy a poner el punto antes para que a la hora de que yo termine, esto no me cueste trabajo. Entonces, de la forma que yo lo hacía, eso me daba resultados mejores a la manera en la que yo veía que lo hacían mis maestros. Pero ahora en la manera en la que lo hacemos actualmente, me di cuenta que es más fácil. Y aparte de que es más fácil, estéticamente se ve mejor en el paciente. Entonces es justo eso, la incomodidad de decir, güey, no, como la forma en la que yo lo estaba haciendo sí funciona, sí es funcional, sí es mejor que la anterior, pero existe esta otra manera que hace que el paciente tenga mucho mejores resultados. Y entonces justo es eso. Primero, la incomodidad de aceptar, güey. Exacto, güey, porque no sé si te acuerdas, güey, pero digo, como casi no echamos carrilla aquí y en el quirófano menos, no sé si te acuerdas que te jodíamos, güey. Muy cañón, güey. Entonces,
Tuve Justo que ir a terapia. Ay, quítese a la chingada. Cuac. Ándele. O sea, a lo que voy es es difícil. Hijo de la madre, esas pinches está muy trompetas están bien fuertes. Dale, Ahora yo voy guava. a tener que ir a terapia del oído. O sea, lo que voy es que es, como tú dices, es algo complejo en el sentido de que tienes que aceptar esa incomodidad de que hay una forma, no sé si decir que en esta ocasión era mejor que lo que tú hacías, pero en estricto sentido tenía mejores resultados. A lo mejor era más rápido, más fácil, al paciente le iba bien y estéticamente estaba bien. Entonces, justo es aceptar de, puta, güey, hay alguien que lo está haciendo mejor que yo. Y no me refiero a mí. O sea, o sino- diferente, pero más rápido y los resultados son los mismos. Ajá, o sea, creo que me puedo ahorrar problemas si lo hago de la otra forma y funciona bien. Y es ¿no? justo eso, ofrecerle lo mejor al paciente. De eso se... Porque- Justo, sí, güey. Porque Sí, eso, sí, o sea, sí, para sí. eso estamos aquí, güey. O sea, no estamos para decir, no, ya ciérrale, y ya, de todos modos, que le quede la cicatriz. Y justo eso es lo que buscamos en cada cosa, es como ir evolucionando, ir aprendiendo de nuestros errores con los pacientes o ir aprendiendo de lo que al paciente le molestó más y qué hacer diferente para que el próximo paciente que venga tenga menos dolor, esté más estético, tenga mejores resultados, esté más conforme. Y pues es salir de esa zona de confort para mejorar para nosotros y para el paciente. Sí, totalmente. Pero justo ahorita me hiciste acordarme como de esa parte de, pues, de ir cambiando, ¿no? De ir evolucionando. De ir evolucionando. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho de la cirugía de procto cuando yo aprendí a operar procto, o sea, hemorroides, fisuras, fístulas. Yo me acuerdo que cuando yo aprendí teníamos que dejar al paciente hospitalizado Ujú. porque, La retención. ajá, porque O el dolor. tenían mucho dolor. Donde yo aprendí cirugía, el paciente se quedaba hasta que evacuaba. O sea, un paciente de hemorroides lo dejaban hospitalizado 2 o 3 días. No manches. Sí, güey. Y otra cosa importante, me acuerdo perfecto, cuando yo era R1, güey, era el paciente salió de una hemorroidectomía, era Ujú. vigilar que orinara. Ajá. Porque justamente el hecho de que se genere tanto dolor, y bueno, ahí hay una explicación anatómica, ¿no? Se comparte la inervación entre la vejiga, los genitales y el ano. Ujú. Entonces, si duele mucho uno, pues el otro no funciona o funciona mal. Entonces, justamente de los principales problemas, y yo creo que los tres lo vivimos de nuestra formación, de los principales problemas de la cirugía de procto era la retención de orina. Sí. O sea, los pacientes no pueden orinar, güey. Y güey, sienten que van a estallar, entonces les tienen que poner una sonda. Puta, imagínate, güey, te operaron de hemorroides, te duele como la chingada. Y encima, güey, te van Te a poner ponen una una sonda, sonda. mamón. Yo creo que debe ser, güey, ni los nazis se atrevieron a tanto. Sí. Y justo eso era lo primerito que te preguntaban en la entrega. El ¿Ya orinó? paciente de las hemorroides, ¿en qué cama está dental? Y ya orinó, ya. Ah, bueno, entonces vemos, ya se puede ir a casa. Y si no ha orinado, no, le tuvieron que poner sonda, no. Y justo, pues hay que evitar todas esas morbilidades que terminan. Sí, para el yo paciente. fíjate que tuve la oportunidad de ver a alguien más cómo lo hacía y cuando vi que las hacía ambulatorias, o sea, solamente con usar un bloqueo y no sé qué, dije, güey, tengo que buscar la forma de yo hacer lo mismo, Sí. ¿no? Y ahora, digo, del tiempo que tenemos operando, dime cuándo has visto que una cirugía de procto la tengamos que dejar hospitalizada, güey. Nada más No, cuando nunca. llegan por sangrado. Bueno, cuando O tienen cuando- algo más, ¿no? Pero una cirugía de procto sabemos que es una cirugía ambulatoria, güey, Sí, sí, sin problema. ¿no? Y toco madera, pero pues nunca ha pasado Sí. este tipo de complicaciones. Exacto. Justo creo que los médicos tenemos que también desarrollarla, o más bien desarrollamos la capacidad de aprender de los errores de alguien más. ¿Y a qué voy Sí. con eso? A que aprendemos de estudios que alguien más hizo Sí. y hacemos cosas aprendidas de errores de alguien más.
Por ejemplo, también, no sé si, bueno, tú no estabas, pero no sé si te diste cuenta que el último paciente de cáncer de colon ya no lo preparamos. Ujú. Antes a los pacientes que los íbamos a hacer una cirugía de colon De laparoscópico, colon. los torturábamos una tarde antes, güey, con laxantes y antibióticos tomados para pues vaciar el colon, Sí, ¿no? que estuviera Y limpio. pobres pues casi se volteaban como calcetín. Y ahora las guías dicen que no debes hacer eso, güey, ¿no? Que si acaso les pones un enema, punto. Listo. Y muchas veces eso cuesta trabajo cambiar el paradigma porque a lo mejor habías Porque tú tenido... aprendiste así. Exactamente. Pero- Y cuando cambias y ves que al paciente le va mucho mejor, dices, güey, a lo mejor solamente hacía falta esa incomodidad de darme cuenta que hay formas mejor de hacer las cosas que como yo lo estoy haciendo. Sí, y lo que se hacía hace 10 años no significa que sea lo mejor hoy. Claro. Y en todos los aspectos. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Y no quedarnos con lo que se hacía hace 10 años. Como la anestesia. Exacto, vamos al hito número 3. ¿Cómo es eso de la anestesia, Julia? Es el momento en el que el dolor, se dieron cuenta que el dolor era inaceptable. Que es la parte del, bueno, vamos a juntar aquí lo que es la anestesia y la antisepsia. Y tomar en cuenta que antes, hace mucho tiempo, la cirugía no era de precisión, era de hacerlo rápido. ¿Y por qué se hacía rápido, doctor Juan Carlos? Sí, pues porque el dolor, imagínate, el dolor debió haber sido brutal. O sea, que te abrieran, yo justo... Las amputaciones, por ejemplo. no mames. No, O sea, güey, que manches. te abrieran la panza. No. O sea, era en carne viva, güey. No, ¿no? imagínate. Y justamente a lo mejor lo que empezaron a usar pues era entre... Suena chistoso, Muérdele pero... aquí. Sí, ahora cotorreamos con eso, Sí, ¿no? güey, muérdele. y- E incluso, Agárrale la mano. digo, me han escuchado cotorrear con los pacientes, pero eso sí se usaba. O sea, ahora Sí, les claro. decimos de, te van a invitar unos tequilitas. Pues, güey, antes Claro, sí embriagaban a la gente para tratar de que alteraran el estado de conciencia y que no fuera tan doloroso, ¿no? Pero Ujú. ¿sabes cómo fue que empezó a surgir o que dijeron, a ver, vamos a empezarlo a hacer? ¿Cómo, Cris? ¿Cómo? A ver, ¿cómo, güey? Dinos. Bueno, antes, güey, Seguro tú eras el cabrón, güey, en la primaria que decía, maestra, no va a pedir la tarea. O No. eras el pinche escuincle que llegaba y, doctor, maestra, aquí está la cartulina que pidió. Hijo de... No va a pedir No, la a mí- biografía de Benito a mí Juárez. sí me quedan muy gordos, güey. Ese eras tú. O sea, perro. yo sí hacía mis tareas y todo, pero pues no decía eso. ¿No? ¿No eras chiva? No, güey, te lo juro que ¿Te no. hiciste chiva después? No, güey. Yo era el que les pasaba las tareas a los demás, güey. Ay, pinche lo juro. misericordioso. Bueno, ya dinos, güey, ya. Bueno, antes, güey, lo que hacían, güey, el éter lo utilizaban de manera recreativa, güey. Entonces, como no existía la anestesia, güey, alguien se dio cuenta que esta gente que lo utilizaba de manera recreativa, por no decir que se drogaban con éter, se dieron cuenta que las personas que habían inhalado éter se caían, se golpeaban y no les dolía, güey. Entonces alguien dijo, la madre, a ver, güey, ¿y si lo utilizamos en la cirugía? Y entonces en 1846, por primera vez, se utilizó el éter, güey, para de alguna manera anestesiar a los pacientes y se pudiera llevar a cabo estas cirugías, güey. O sea, de algo que lo utilizaban para drogarse, lo empezaron a utilizar como anestesia. Sí, qué loco. Qué chingón. Sí. Y ahora al revés, lo que utilizan para anestesia Se lo anda usando utilizan para para drogarse. recreativa, de manera recreativa. Sí, güey. Del Fenta no vas a estar hablando. Sí, está cañón. Sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, O sea, ahora es al revés. Ahora se sacaron los medicamentos del quirófano para andar ahí echando cotorreo. para andar jugando. Sí. Sí, no manches, qué chingón. Pues sí, la innovación médica casi nunca nace de la comodidad o del lujo, ¿no? Sí. Justo nace del sufrimiento. Aunque esto se escuche Exactamente. muy romántico. Sí. Vamos a platicar un poquito de segundas oportunidades y de esta evolución médica continua.
hemos visto todos pacientes que pensamos que no tenían salida, ¿no? Sí. Y aún así, después, con algún cambio que le hicimos al tratamiento, con la propia evolución del paciente, con el simple hecho de esperar, los pacientes mejoraron. Sí, y te das cuenta que muchas veces estas segundas oportunidades no solo son para los pacientes, También para uno. también para uno. Sí, tienen... Justo eso te iba a decir. ¿Tienes alguna anécdota? Sí, güey. A ver, suéltate. Sí, güey, y los tres la conocemos, güey. A ver. ¿Podemos decir nombre? Yo creo que sí, ¿no? Yo diría que no por la Ok. privacidad de los Ok, pacientes. sí, cierto. Puedes decir... Puedes decir- Tuvimos un pacientito. Oye, te voy a decir, ¿te acuerdas del Eugenio Derbez en el... ¿Cómo se llamaba el que era el portero? El de córtale, mi chavo. Córtale, mi chavo. No puedes decir gansito. Mejor di pastel de chocolate relleno cremosito De la marca fresa. tal. Así te voy a decir, güey. Córtale, sí. A ver, empieza a decir y te digo cómo se va a llamar. Sí. Bueno, tú le vas a poner un nombre. Tuvimos un paciente, güey, que era un chavito, era un niño de 15 años. Ah, ya sé quién es. Iba a trabajar en su bicicleta, güey. Y un camión de bolsa de valores lo tumbó y lo arrolló. Lo aplastó, güey. Imagínate cuántas toneladas tiene. No sé cuánto pesan esas madres. Un no, güey ni yo, sin güey. bronca, unas 7, 8 toneladas. Sí, güey. O sea, Digo, no si, mames. si una camioneta normal, güey, debe pesar como entre 3 o 4. entonces, este camión, o este camión de valores, aplastó al chavito, güey. Pues llegó a urgencias, güey. Lo canalizaron, intubaron, estudios, tomografía. Dices, lo aplastó. Sí, lo aplastó, güey. O sea, le pasó por encima, güey. Madres. O sea, lo tumbó y le pasó por encima. Entonces, este paciente, güey, pues llega, le hacen todos los estudios y, güey, quirófano. Este paciente está, güey, estaba Gravísimo. desarmado, güey. El paciente estaba desarmado. Hay que volverlo a armar en quirófano. Está el traumatólogo, el urólogo, el cirujano. O sea, todo el mundo echándole montón, güey. Fractura en la pelvis, ruptura de la vejiga, ruptura de los intestinos, güey. O sea, era un paciente, güey. Su probabilidad, las escalas decían que el paciente tenía casi el 100% de probabilidad de que se muriera. Casi el 100%, güey. Sale de quirófano, se va a la terapia. 1, 2, 3, 4, 15 días el paciente en terapia, dormido, güey. Después de entonces, empieza a jalar, empieza a despertar. Empiezan a recuperar función sus órganos, empieza a funcionar el riñón, empieza a funcionar. Porque para todo esto, güey, o sea, el riñón dejó de funcionar porque la vejiga se había fracturado. O sea, estaba literal, güey, estaba desarmada. Placas por todos lados, tornillos por todos lados, sondas por todos lados, güey. Después de casi 60 días hospitalizado, el paciente se fue a su casa, güey. Y tú veías a la familia, siempre estuvieron ahí afuera, güey. Familia humilde, siempre estuvieron al pie del cañón, cuidándolo. Estuvo con una cánula en la tráquea para poder respirar por el tiempo que duró intubado. Güey, el día que lo escuché hablar, o sea, yo nunca lo había escuchado hablar. Porque cuando yo lo vi, el paciente estaba ya intubado. El día que lo escuchas hablar, güey, dices, no mames. Güey, lloré, güey. Dije, verga, güey. Todo el pinche, estos 60 días atrás de un paciente se tradujeron en, este paciente tiene una segunda oportunidad. Y su familia tiene una segunda oportunidad. Y es una familia, güey, que, no mames, son bien centrados. Saben, sí, lo que diga usted, doctor. Y sí, vamos a hacer todo para que, no me dijiste cómo se iba a llamar el paciente. Pedrito. Pepito. Para que Pepito pueda volver a hacer esto. Para que Pepito... Y lo ves y el paciente tiene una mentalidad de... Sí, güey. Porque aparte, si no me equivoco, iba con su hermanito y salvó al hermanito. Sí, el hermanito se salvó. Sí. Sí, yo también tengo la fortuna de conocerlos. Y híjole, cada vez que lo veo me enseña como...
afrontar la vida. Güey, es un ejemplo de tenacidad y de resiliencia y de empuje y de... Digo, porque además le tuvieron que amputar una pierna. Sí. La última vez que lo vi ya traía una prótesis, Sí. ya estaba caminando. O sea, sí, definitivamente es como esa crisis. Además de esa crisis nació esto, güey. Sí. A partir de ahí, a partir de ese paciente, casi fue que empezamos, despuésito de ese paciente. A partir, yo me acuerdo perfecto, güey. La primera vez que platicamos tú y yo, güey, fue con respecto de ese paciente. Una vez nos encontramos en el elevador, Ujú. porque éramos vecinos de consultorio. ¿Y cómo estás? No, pues aquí sufriendo con un Sufriendo. paciente porque le pasó esto. Y me acuerdo perfecto que yo te dije, güey, hijo, cabrón, de esos pacientes que nadie quiere tener. Porque son muy complejos. Sí. Te demandan tanto técnicamente como emocionalmente, te demandan Ujú. mucho. Sí, güey. Porque aparte quieres o no te involucras. No, claro. No y, mames, a ver, te terminas O sea, involucrando. pero no me refiero a involucrar profesionalmente. No, sino no, sentimentalmente con la sentimentalmente, familia. claro. Sí. Y yo creo que eso, el hecho de que te involucres, porque yo creo que no toda la gente lo hace, Ujú. sí te da un plus a lo mejor en tu actuar médico, pero como persona te desgasta más. Sí. Y es una debilidad que no puedes evitar. Sí, güey, no puedes, güey, porque ya es tu forma de hacer las cosas. Sí, no lo vas a hacer diferente. Sí, está bien cabrón. Porque además, hijo, güey, sobre todo con ese paciente que otra vez yo tuve también la fortuna de conocer, pues no todas las cosas salen bien, ¿no? Sí. Y híjole, es bien frustrante. ¿Tú Y a tienes veces- alguna Y a veces anécdota, Julia? cuando no salen bien las cosas y tú estás destrozado, a veces ves al paciente y dices, güey, él me está haciendo que mi mentalidad cambie y me está dando ánimos a mí casi. Sí, es difícil, güey. Pepito, yo sé que nos vas a escuchar y que si nos escuchas, quiero que sepas que cambiaste muchas cosas de mi forma de actuar médico. Sí nos escuchan. Sí. Ya me voy a poner a llorar. Julia, cambia de tema rápido, otra anécdota. Yo les tengo Te dos. toca la tuya. A Sí, ver. yo les tengo dos. Ya una de ellos ya le hemos platicado y nos hizo chillar a los tres. Sí, de la última vuelta. Sí, justo ese paciente también con eso, a lo mejor tan sencillo que platicamos en otro capítulo de ya le habíamos hecho la cirugía, digamos, más compleja, Ujú. que era hacer un reservorio para que pudiera evacuar otra vez por el ano cuando alguien más ya le había quitado esas esperanzas. Ujú. Y la última era como esa cirugía sencilla, entre comillas, técnicamente, que Ujú. solamente era cerrar una ileostomía y que fue donde nos rompió a los tres, ¿no? Sí. Que decía Ujú. mi última bolsa. Y ahí, si bien técnicamente no era algo complejo, hijo, güey, emocionalmente fue mucho más difícil para mí, güey, ¿no? O sea, Por el tema de que te involucras más sí, con el paciente. sí, yo ya, o sea, güey, yo ya, o sea, conocí a su familia, conocí a sus hijos, conocí a sus papás, a su pareja, o sea, ya habíamos pasado como por la otra cirugía que había sido compleja, y a lo que voy es que ese periodo como, o eso que vivimos de esa segunda cirugía y como de eso de mi última bolsa me dio la patada de realidad de, a ver, no es una cirugía más. Es un hito, como los hemos estado platicando aquí, es un hito en la vida de ese paciente. Y tú tienes la oportunidad de intervenir en la vida de ese paciente y cambiarle la vida, güey. Suena bien romántico, güey, Sí, pero porque tú eres la esperanza de ese paciente. y de está esa bien familia. cañón y a veces no te das cuenta de eso. Y les tengo otro. A ver. Un paciente que también conocen perfecto porque
por lo complejo de su caso, lo hemos tenido que operar varias veces. A lo mejor en el otro extremo de la vida. Y también es un ejemplo de resiliencia muy cañón, porque digo, a pesar de que pues tienen recursos para poderse atender donde sea, tienen una familia muy unida, digo, tuvo cáncer esta persona, su primera cirugía se complicó mucho y a partir de ahí lo conocimos nosotros. Y es alguien que me ha enseñado precisamente que a pesar de que hagas las cosas bien, a veces las cosas no salen bien. Sí. Y justo es de lo que estamos hablando, ¿no? Como, no sé, estas cosas de medicina, cómo te hacen crecer y te hacen evolucionar desde la incomodidad de darte cuenta que no siempre las cosas salen bien aunque tú las hagas bien. Sí. Y justamente como decíamos hace un rato, ¿no? Pues no, los cambios no surgen de no saber, Sí. sino de saber y que las cosas no salgan bien. De la incomodidad. De la incomodidad. Julia. Tu historia que cambió. Yo ya di mi historia. Fui la primera. Ah, sí, es cierto. Ay, Ah, sí, es cierto. esa era otra cosa. Sí, pues crisis siempre va a haber. Sí, y justo yo creo que a lo mejor eso que cuesta trabajo las primeras veces que te pasan estas cosas es como, y bueno, y me dicen si estoy mintiendo, es como generar esa capacidad de cambio a partir de una situación. O como, no sé, algo tan sencillo, ¿no? Algo que cambió tu forma de abordar el abdomen Sí. a partir de que algo estaba saliendo bien. O sea, Sí. tú estabas haciendo bien las cosas, pero te diste cuenta que a lo mejor había una Todavía forma se puede hacer mejor. que todavía se puede mejorar. Si no tuvieras esa capacidad de cambio, pues, ¿qué hubieras dicho? Como Sí, todos los cirujanos de los que aprendimos. Sí. Y es a lo mejor un ejemplo muy, muy burdo. Hasta en los equipos de fútbol americano, güey. El hecho de que el equipo haya salido campeón y ganado el Super Bowl no significa que el siguiente torneo no se va a reinventar. O no va a contratar a alguien más. O no va a sacar lo que ya no le funciona. Entonces, no te puedes quedar... O sea, esto aplica para todas las etapas de tu vida y en todas las cuestiones de tu vida. No te puedes quedar siempre con lo mismo. Siempre tienes que buscar esa manera de reinventarte, de qué de más. estar incómodo. Ajá, de estar incómodo. Siempre, es justo lo que dicen. Siempre, si estás cómodo es porque algo estás haciendo mal. Siempre tienes que estar incómodo. Y a partir de ahí es como seguramente también crecieron o se han formado las grandes empresas. De esa incomodidad. ¿No? ¿Qué dirías que son los manifiestos de esta temporada, Julia Monroy? Esta temporada no es para presumir certezas. Exactamente. Justo. Es para ponernos incómodos, es Todos. para hablar de procesos, Y es para evolucionar. para hablar de errores, de dudas, de humanidad, ¿no? Sí. Que realmente la medicina va a cambiar cuando ya no queda otra opción. Y pues sí, o sea, efectivamente el ser un buen médico pues no es no equivocarte. El ser un buen médico es no volver a ser el mismo después de ese error. O levantarte después de haber cometido un error. Hay que crecer. Y esta segunda temporada existe porque la medicina sigue evolucionando y nosotros con ella. Ay, Correcto. Hola, aplausos. Sí. O estrellita, estrellita. Estrellita. Wow. Pues qué gusto, ¿eh? Qué gusto volver a grabar. Qué gusto tener tantas cosas en puerta. Qué gusto que estemos los tres aquí. Qué gusto volverlos
a molestar Pero- detrás de este micrófono. Pero más de qué gusto que estemos los tres aquí, qué gusto que la gente que nos está viendo siga aquí. La gente que nos escucha en Spotify, que siga aquí. Exacto. Y que nos sigan compartiendo, ¿verdad? Que sigamos creciendo con toda esta gente. Y si alguna vez sentiste que una crisis te iba a romper, A lo mejor solo te estaba obligando a crecer. ¡Ay! Bienvenidos a la segunda temporada de Receta sin Receta. hoy no vamos a decir todo lo de siempre. Hoy vamos A decir, esto es y esto será La Recetas segunda sin temporada. receta en su segunda temporada. 2.0. Ámonos. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Adiós.